Dejar de ir sería morir. Y hazme sufrir, Bueno, buenas noches a puedo todos. vivir. Bienvenidos como todas las semanas a nuestros conversatorios. Bueno, pues dadas los acontecimientos de los últimos días, pues en el mundo queremos, no sé, ver desde nuestro entendimiento eh, de qué nos hemos dado cuenta y cómo vemos hoy todo lo que está pasando hoy en el mundo con todo el tema de los desastres naturales, cosas como el terremoto pues en México, los huracanes que afectaron y están afectando todavía a las islas del Caribe como Puerto Rico, parte de República Dominicana y bueno, parte de Estados Unidos también. Ya, hay varios estados que están también en emergencia, como ciudades en la Florida, en Texas. Hay muchas inundaciones también. Y bueno, todo como que sucedió en una misma semana, o sea, fueron semanas bastante difíciles, donde se vio afectada muchísima gente y como que, bueno, ha despertado en muchas personas como esa fibra desde lo más sensible que tenemos, lo más humano. Y sería interesante y pues queremos abrir este conversatorio tocando este tema y ver de qué nos hemos dado cuenta o cómo vemos o percibimos desde nuestro entendimiento todo esto que está pasando. Entonces, bueno, pues las, las estamos listos pues para comenzar, pues los que quieran participar o comentar o hacer alguna apertura sobre lo que está pasando, somos todo oídos. Me parecería interesante, no sé, Crisol, si tú nos quieras comentar, pues tú que estás viviendo en uno de estos países, en México, que nos contaras un poco, pues, como la situación, lo que has vivido tú y cómo lo has visto desde el entendimiento hoy en día. Sí, gracias. Buenas noches. Bueno, pues debo como dices, ¿no? Fueron muchos sucesos en, en un periodo de tiempo relativamente corto. Nosotros tuvimos un terremoto el día 7 de septiembre primero, y aunque pues afectó únicamente a estados más, digamos, no fue el centro de la República como el del 19, como que no sentimos un impacto en ese momento. O sea, tuvimos que esperar a que llegara otro terremoto el día 19. Fue cuando realmente la gente como que entonces sí se movió y despertó, y empezamos a ver muchísimas cosas, ¿no? Nos dimos cuenta, a lo mejor como dices, ya viéndolo desde esta parte del entendimiento, que nos hacía falta ese contacto, nos hacía falta sacar a lo mejor de nosotros mismos. Es, bueno, las desgracias que pasaron, pues bueno, se perdieron vidas, mucha gente perdió todo lo que tenía, pero, pero había otros que ni siquiera los conocían, a los que estaban ahí, y no les importaba arriesgar su vida por ayudar. Y entonces te pones a ver, ¿no? O sea, desde el pensamiento, llega un momento en el que solo quieres dar, solo quieres estar ahí para saber que valió la pena ayudar a alguien, y que jamás tal vez te lo vayan a pagar lo que hiciste, que ni siquiera se van a enterar de tu nombre, que no saliste en una nota, en un video, en el Facebook o en las noticias,
pero que lo que hiciste te deja a ti satisfecho. Y bueno, por otra parte, los estados que nos vimos menos afectados de la República, pues también fue así, toda la gente como que necesitamos ayudar. En el colegio de mi hija había un lema que decía que manos que dan son manos que nunca van a estar vacías. Y igual, o sea, la gente empezó así a ayudar, a llevar y la idea era comprometernos con todos de que la ayuda que estemos dando va a llegar a esa gente que de verdad lo necesita. Y como dices, pues a pesar de que hay muchos, luego decíamos, híjole, ¿y los del primer terremoto se van a quedar sin ayuda? No, o sea, la gente seguía diciendo, por favor, denos chance, vamos a seguir ayudando tanto a los del primer terremoto como a los del segundo, como que ese segundo terremoto nos hizo darnos cuenta de que todos somos importantes, de que no porque tú no eres del centro, no vamos a hacer algo por ustedes, sino que ahora como que la gente está como que más al pendiente de que sí se ayude a todos. Al menos así es como yo lo veo desde acá. Muchas gracias, Cristiol, por compartir. Fíjate, cuando tú estás hablando vienen a mí dos cosas que creo que con esto es importante como destacar, y es cuando tú dices, la gente se lanzó a ayudar, no importa dónde estaba, cómo estaba, y los que estaban directamente en el sitio inclusive no piensan en que están en riesgo, sino lo único que quieren es ayudar. Y fíjate que cuando tú dices eso, yo creo que es una muestra total de de la unidad, de cuando nosotros hablamos de que todos somos uno. ¿En qué sentido? En que tú ya no ves si es de mi familia, si lo conozco, si no lo conozco, sino que sale realmente esa esencia total de amor infinito, de decir no, o sea, no importa nada, clase social, nada, o sea, realmente sale lo esencial y es ese amor total para servir, como puedas, con lo que puedas, con lo que tengas. Y creo que eso es una muestra espectacular de ver el amor incondicional y la unidad. Y lo otro es una muestra también, creo yo, de la abundancia, de que en el mundo y en el universo hay abundancia total, porque fíjate, todo lo que sale de todos lados, que sobra, o hecho, está todo el tiempo ahí, fluye, y todo llega, o sea, es decir, todas las cosas van saliendo y van llegando y se van despachando y sigue habiendo donaciones y donaciones y donaciones. Y, y es donde uno se da cuenta que la abundancia está ahí para cuando tú la necesites. Y muchas veces no necesitas de una transacción económica, porque muchas veces lo valoramos es por el dinero, sino es esa intención que hay tan pura, tan real, que hace que las cosas se den de una manera tan natural, que muestra la gran abundancia que hay siempre. Y yo creo que no solamente las personas de allí, yo no creo que movió al mundo entero, o sea, todo lo que ha pasado nos ha movido a todos. Y ver lo vulnerables que somos ante la naturaleza y que podemos, o sea, cualquiera de nosotros nos puede pasar. Y bueno, quería como destacar eso porque eso es de lo que yo me he dado cuenta desde este entendimiento con esto que está pasando. No solamente en México, sino en otros, pues en otros países con todo el tema de huracanes y demás. Porque fíjate que
no solo a México, sino pues a los otros países de una u otra manera también ha llegado ayudas de diferentes maneras, pero hay para todos. Muchas gracias, Crisol. Hola, buenas noches. Qué gran oportunidad tenemos de contar contigo, Crisol, que estás ahí en primera mano y contarnos todo lo que sucede. Porque sí vemos cosas en las noticias, pero cuando estamos así, como que lo sentimos más real todo, ¿no? Me uno un poco a lo que decía Clau y yo me pregunto, ¿qué pasa o qué hace que no siempre podamos fluir de esta manera con los demás? Es decir, hay países en África muriéndose literalmente de hambre, pero no pasa nada. ¿Qué hace que en medio de una tragedia natural nos movilicemos y donemos y compartamos y que cuando todo está en calma, entre comillas, no lo hagamos? Me pregunto, no sé la respuesta. A veces pienso, no sé si cuando estás en esa situación, también lo haces porque lo ves como que ya es urgente y entonces comparto, no importa si yo mañana no tengo, pero cuando está normal todo, entonces estamos pensando, no, y si yo necesito después, porque cuánto dinero no abunda en el mundo, cuánta comida se desperdicia, pero hay algo que nos frena. Qué interesante tu pregunta, Lore. Y tampoco tengo una respuesta, pero la verdad es decir, me cuestionas, tienes toda la razón, es decir, que hace que lo normal o que ya lo veamos tan normal que no actuemos frente a algo que ya está pasando y no ahora, sino desde hace mucho tiempo. Fíjate que, como te decía, estos días para mí fueron días así como que días donde me sentía muy enojada a veces, donde me sentía indignada por todo lo que pasaba, otras veces con muchísimo dolor, así, mucha tristeza de ver las tragedias, así, de que se me salían las lágrimas, de estar viendo a la gente cómo sufría y todo. Y entonces estaba yo con el audiolibro de Conversaciones con Dios. Y justamente, bueno, ahí hubo dos así que fueron, que parece que estaban hechas para ese momento, ¿no? Pero una de ellas tiene mucha relación con lo que tú comentas. Y bueno, ustedes han oído el libro de Conversaciones con Dios, es una persona que está conversando con Dios. Entonces Dios en un momento le dice que todo, o sea, lo que nosotros vemos manifestado, todo lo hemos creado nosotros. Y le dice él, pero no me puedes decir eso porque ¿cómo voy yo a crear que se mueran millones de personas de hambre al día? Yo no puedo crear eso. Y le dice él, sí, tú lo creaste, lo que pasa es que no eres consciente. Y bueno, ahí le da una serie de cosas y le dice, solo quiero que sepas que hay tanta abundancia que si tú lo quisieras, el mismo día de hoy acabarías con el hambre del mundo. Si redistribuyeras la abundancia como tal, no tendrían por qué estar pasando estas cosas. Pero como es parte de un sistema que los hombres crearon, pues se sostiene. ¿Por qué? Dice, pero es que no, o sea, es ilógico, suena ilógico, no suena normal, o sea, ¿cómo entenderlo? Y le dices que, por ejemplo, si tú me dijeras, ¿sabes qué? Ahorita en este libro hazme todas las preguntas o en esta pregunta te voy a contestar todas tus dudas, pues entonces después Dios ya no tendría razón, no tendría sentido de existir porque tú ya lo sabrías todo. O igual si dijera, ¿sabes qué? Es que en mi casa está descompuesta, ok, tráete a los técnicos para que te arreglen todo lo que tengas, pero ¿y después esos técnicos qué van a hacer? Pues se van a morir de hambre porque no van a tener algo que arreglar. No sé si entiendan la idea que les estoy dando, ¿no? Pero él decía eso básicamente, ¿no? Que tenemos los recursos para acabar con el hambre, con la enfermedad, con todas aquellas cosas que llamamos como males o así, se lo podrían hacer, lo pueden hacer en el momento en el que ustedes quieran, pero están dentro de un sistema que no lo permite. Están dentro de un pensamiento que están creando otra cosa. Y también me gustó mucho porque hablaba
pues de esto, ¿no? También decía, primero es, todo lo creas con el pensamiento y después del pensamiento, pues la palabra es como que lo que viene a concretar todo lo que vives. Y yo decía, wow, 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 wow. Y bueno, la otra cuestión que también me gustó mucho fue esa, que cuando él le pregunta es que por qué hay desgracias, por qué hay terremotos, por qué hay inundaciones, por qué hay todo, por qué la gente se muere. Y le dice él, ay, no, no me vengas, no vayas a decir que es un Dios castigador que se le ocurrió. No, pues no. Desgraciadamente, sí. Ustedes lo crearon con sus pensamientos. Y pues bueno, aquí estamos en lo del pensamiento. Y sabes que es muy interesante, yo tuve la oportunidad de conversar esta semana con una persona que también ha movilizado muchísimas donaciones y me decía, hay una parte fundamental y es que a veces nosotros vemos el problema demasiado grande o nos vemos demasiado chicos para resolver el problema. Y nos olvidamos de que en realidad no necesariamente estamos solos, que muchas veces con que hagas una convocatoria, con que compartas un mensaje, pues se pueden dar muchas cosas inesperadas y maravillosas. Y que lo único que necesitas tú es estar ahí presente, como un intermediario, como un instrumento del sistema más real y más grande, que es el sistema de la conciencia universal, ¿no? Pero nos olvidamos de eso, a veces, de que no necesariamente tiene que ser que tú resuelvas como tal solo el problema. Sí, eso me encanta porque al final, como tú dices, Lore, o sea, nosotros al final somos como ese instrumento para que las cosas empiecen a fluir. Y, y fíjate que solamente haciendo algo, es decir, haciendo algo muy sencillo, las cosas empiezan a fluir de una manera que no necesitas hacer un esfuerzo sobrehumano, sino realmente algo que fluye de una manera muy, muy, muy natural. Y te das cuenta de que eres parte del todo. Y también me parece interesante lo del tema, porque eso también me lo he cuestionado, ¿no? O lo he observado muchas veces de cómo vemos que la naturaleza nos castiga o que incluso pues las personas muchas veces se llenan de rabia o coraje contra la propia naturaleza por lo que hizo, pero por lo que hizo, digo yo. Pero eso es parte de tomarse las cosas muy personal y de no entender qué es la naturaleza. Y nos pasa así como pasa con este evento externo sobre el que no tenemos control, nos pasa con las personas que tenemos alrededor. Creemos que cómo, cómo es que es capaz de hacernos daño, cómo es que Dios permite este tipo de cosas, pero no nos detenemos un momento a ver que pues la naturaleza tiene tanto derecho de existir y de fluir como nosotros. Tiene sus maneras y tiene sus formas, así como nosotros tenemos la nuestra, incluso la estamos dañando, ¿no? Pero es parte de creernos el ser más importante del universo, o la única vida que vale la pena preservar. Hay gente que incluso se molestaba porque estaban rescatando las mascotas. ¿Y por qué no? Si todos somos manifestación de lo mismo, pero no lo entendemos. Y hasta que no entendamos eso, nos vamos a seguir viendo separado del otro, de todas las cosas de la naturaleza misma. Y me encanta lo que dices, Lore, porque si nosotros entendemos que hay unidad, pues el universo y todo lo que existe, pues tiene su sabiduría y es decir, la naturaleza como tal tiene su manifestación pues a su manera y no es ni buena ni mala, o sea,
No es una tragedia o no tragedia. Obviamente desde el humano lo calificamos y lo juzgamos, pero desde el entendimiento simplemente la naturaleza se está manifestando de alguna manera porque tiene que reajustarse, tiene que calibrarse, así como lo hacemos nosotros desde nuestra mente humana, donde sentimos que a veces tenemos que calibrarnos porque estamos generándonos algún tipo de sensación o malestar o sentimos que no estamos donde debemos estar. Y muchas veces nos toca calibrarnos, pues la naturaleza es sabia, o sea, la naturaleza también tiene su sabiduría y lo hace a su manera. Y fíjate que estas circunstancias externas, de una u otra manera, cuando uno las puede ver y reflexionar sobre ellas, pues es darnos cuenta de que somos, como decía antes, parte del todo. Y así como parte de todo eso, cuando suceden estas cosas, pues lo que hace es entrar a ver desde el interior cómo las estoy viviendo. ¿Qué es lo que tengo que ver de eso en mí? Teniendo el entendimiento de que toda la experiencia humana viene de adentro hacia afuera. Entonces, ¿qué es lo que veo yo allí que también debo recalibrar para estar en sincronía con todo, con el todo? Ver lo que pasa como un reflejo, pero un reflejo interno, ¿no? De nosotros. O sea, si pasó eso, ¿qué me está reflejando en mi vida? O sea, ¿en qué punto también yo necesitaba este temblor interno para reacomodarme? Y ya después del temblor también, o sea, cuando ves que la gente, pues no sé, se queda sin nada o así, también ver tú, ¿no? ¿En qué parte también tú te sientes vacío? ¿O en qué parte, o sea, qué de eso que ves afuera está reflejado en ti? Porque pues no es más que eso. Y sabes que también me pregunto, Cristóbal, también como, ¿qué es eso de lo que yo tengo que deshacerme? Quedarme sin nada para empezar, ¿no? De nuevo. Sí, sí, sí. Y la otra parte también muy bonita que me gusta es que la gente que está lejos, pues lo primero es la intención de ayudar, el deseo. Y con esa intención, o sea, como dices al principio, ¿no? Que a veces solo ocupas estar presente, movilizas una serie de cosas. O sea, de verdad que cuando ya ves todo lo que se logra, dices, wow, o sea, eran unas cuantas personas que dijimos, vamos a hacer algo. Y lo que se crea es enorme, maravilloso. Y mira que lo otro que me hace reflexionar a mí y ver hacia adentro es definitivamente, creo que esto es una muestra gigantesca de definitivamente demostrarnos que no tenemos el control de absolutamente nada. Y cuando todas de las personas que se quedan sin nada es, y lo que se logra ahora es eso, es de que estoy pegado, cuáles son mis apegos, qué es lo que realmente vale y qué es lo que realmente tengo que ver dentro de mí para sentir que no necesito nada, que yo estoy bien. ¿Sabes qué es lo más curioso? Que en esos momentos, obviamente la gente siente mucho dolor, pero muchas veces agradece estar vivo. Mm, Y la mayoría de nosotros estamos rechazando el estar vivo muchas veces. Porque la circunstancia, porque no conseguí el apartamento que tenía ahora, es que te quedaste sin casa, pero agradeces estar vivo, o sea, lo disfrutas estar vivo en medio de eso. Entonces es como poder ver que todo eso que hemos construido o que queremos construir vale tanto la pena como para que no disfrutemos nuestra vida, ujú, para que demos nuestra vida a cambio de eso. ujú. ¿Y cuánta gente da su vida a cambio de un carro, de una casa? Ujú.
de un puesto de trabajo importante. O de un trabajo que ni siquiera le gusta y ahí pasa su vida. Claro. Le entregas tu vida. De acuerdo. Y fíjate que hay otra cosa que veo ahora que tú estás diciendo eso, Lore, y es, yo creo que hay un ejercicio ahí también, una reflexión gigantesca, y es las personas que están viviendo como tal directamente esta circunstancia, es el aprender a recibir también. Porque eso es de las cosas que yo creo que, o por lo menos en mi experiencia y en lo que yo he vivido, más me costó. Y en una situación de esas, tú recibes de tanta gente una palabra de aliento, una ayuda, alguien que te apoya para poder moverte, alguien que te ayuda a correr algo, a lo que sea, que, que sí o sí tienes que aprender a recibir. O sea, es una muestra de que recibir es parte de todo el flujo normal de las cosas. Y creo que eso también es un aprendizaje, pues para muchas personas que están viviendo una situación crítica donde creen que, es decir, como que la mente o el ego, no sé cómo llamarlo, cree que solo dando ayudas, pero en esa situación, cuando yo estoy en esa situación, el recibir se vuelve parte de todo el sistema natural. Y cuando yo no recibo, pues es como si estuviera también frenando este flujo natural. Es que no estás en equilibrio, ¿no? Estás dando, entonces estás así. Y no recibes, entonces estás de un lado nada más, completamente. Y pues tienes que equilibrar la balanza De acuerdo. en el dar y el recibir. Y es como ese recibir es como, o sea, como no rechazar eso que por nuestro juicio creemos que el recibir es porque me hace menos persona o dice algo que no soy capaz, ¿sí? Y yo creo que eso es lo que hace que rechacemos muchas veces en la vida cotidiana el recibir. Pero en estas circunstancias se vuelve algo que sí o sí, pues lo tienes que hacer, o sea, ya no te fijas en absolutamente nada externo, sino si es algo que necesitas, agua, ayuda, tema médico, lo que sea, pues te vuelves simplemente, te das cuenta que eres una materia que tienes que permitir que lo que esté alrededor tuyo te guíe y te lleve hasta donde tenga que llevarte. Y nos cuesta muchas veces. Fíjate que hay un programa de radio que pasan aquí y comentaba uno de los locutores de un señor que decía que lo vieron pues con la ropa toda rota y que se acercó a un centro de acopio y que le decía, mire señora, aquí hay ropa, y le decía, no, es que ropa tengo, lo que necesito es comida. Y que se quedaban ellos así, pero la ropa estaba rota, pero él decía, no, es que de ropa estoy bien, lo que necesito es comida para llevar a mi gente. Y entonces también dices, ¿cómo de verdad en esos momentos? O sea, aprendes dicen, a prioridades y ves que la prioridad es que tu familia tenga que comer. Porque no, o sea, digo, se escucha muy triste, ¿no? Y todo, pero dices, bueno, o sea, vas a sobrevivir con la ropa que traes puesta, pero sin comida, ¿no? Y se quedaron todos así, dicen, no manches, o sea, de verdad la ropa estaba rota y estaba fea, pero el señor decía, es que sí tengo ropa, de ropa estoy bien, a mí denme comida. Y dices tú, wow, o sea, valoras muchas cosas, vuelves así como a decir cuáles son mis prioridades y también dejas esas ideas de querer acumular y acumular, ¿no? O sea, cosas que luego ni usas ni nada, pero según tú las necesitas. Y pues que se fueron en el terremoto. Exacto. O en la avalancha, o en el huracán. Sí, se perdieron. Uh-huh. Así es. Me emocionó tu historia, Crisol. Sí te vi la cara. Yo también cuando lo escuché. Yo también le vi la cara. Sí.
Y a veces uno es, además, que eres la ropa de marca. O sea, que tenga la marquilla, ni siquiera es que sea la calidad, no importa. Sí, sí, Ay, cómo nos perdemos, nos da risa de nuestra propia humanidad, De sí. acuerdo, de acuerdo. Es cuando definitivamente. yo digo que este tipo de cosas te aterrizan, o sea, te aterrizan nuevamente a tu esencia, o sea, qué es lo que realmente vale, qué es lo que vales como ser humano. No, pues de verdad que es un tema que lo hace uno reflexionar bastante, ¿no? Listo, Valentín, bienvenido. Uy, gracias. Mira, lo que está sucediendo es una cosa que debo para entender que el planeta no es un ser inerte, sino es un estado vivo que está en constante cambio, en constante movimiento. ¿Sí? Eso también nos permite mirar que todo lo que nosotros hagamos, eso es como el efecto mariposa. Todo lo que nosotros hagamos aquí va a afectar en otro lugar. Ujú. ¿Sí? Entonces es como un recordatorio de la tierra que nos dice, ustedes son provisionales, aquí ustedes están de paso. Aquí es una película. La que mando soy yo, a pesar de todas las cosas que hemos hecho y toda la evolución que hemos llevado y toda la tecnología que hemos tenido, la tierra nos dice, mire, ustedes sigan haciendo así, cuando yo les diga pasar factura, les paso factura. ¿Sí? Entonces también es una señal de recorderis que nosotros también tenemos, fuera de un compromiso con nosotros mismos, como con nuestros semejantes, también tenemos un compromiso mayor con nuestra madre naturaleza, ¿sí? Para poder vivir en equilibrio. Entonces, un equilibrio. Si tú rompes ese equilibrio que ya está ya roto hace mucho tiempo, pues la madre naturaleza va a empezar a cobrar. Que ya estaba escuchando noticias y decíamos, habemos tanta gente, tantas personas, y decía, lo que se produce en la tierra ya no alcanza. Ya empezamos a deberle la tierra, todo por la cantidad de personas. Entonces también es lo que sucede, todo eso también es bueno para reflejar que todo lo que tú consigas aquí, los materiales, todas esas cosas, es superfluo, no es, es algo que va a estar pasajero. Viene madre naturaleza y, como ustedes dicen, la ropa de marca, el carro que no sé qué, que el todo, en cuestión de segundos se desaparece. ¿Sí? ¿Y la Tierra qué hace? Otra vez vuelve y regenera. Ella sigue su proceso. Vuelve y acomoda sus fuerzas y sigue nada. Y todas las banalidades quedan ahí perdidas. Entonces también es para recordarnos que, que todo lo que nosotros hagamos, ella lo puede acabar en cualquier momento. Es para decirnos, digamos, tengamos convivencia, equilibrio con nuestra madre naturaleza, ¿sí? Y con nuestros semejantes en situaciones, como ustedes dicen, se desperta una hora de sensibilidades y todas esas cosas, pero creo que no debe ser por el momento, ¿sí? Sino se debe ir convirtiendo en una costumbre, ni como una costumbre, es como mejorar como persona, porque digamos, de todo, ¿sí? Que ayer estaba leyendo una historia donde un viejito de 89 años cargando insumos, y él decía, no, yo nací para esto y muero para esto. Es el segundo terremoto que me consta, porque él estuvo en el de hace 30 y pico de años también. Dijo, y hace 30 y pico años estaba haciendo lo mismo. Y hoy me toca y a seguir haciendo lo mismo. Es que genera esa conciencia. Pero si todo esto temporal, uy, hoy sucedió la tragedia y pasado mañana, no. Y también no ser equitativos, porque por ejemplo ahorita estamos hablando de la tragedia de México, pero se nos olvida, por ejemplo, nuestros coterráneos de Puerto Rico, de las islas, de las islas Soria y TN, que también fueron devastadoras. Pero solamente
en México, pero también hay otras ciudades que necesitan de colaboración. Y es bonito. Aquí que día salió un escritor colombiano que es Francisco Viejo, ¿sí? Decía, voy a recuperar la fe en los humanos, porque él siempre dice que es lo peor que pudo haberle sucedido a la sociedad y al mismo. Él dice que el hombre es lo peor, porque ha perdido los más mínimos valores. Y decía, he vuelto a recuperar la fe porque, a ver, a través de esas tragedias puede ver qué hace la gente. Entonces, ¿qué? Para volver a reflexionar que todos no somos, es un mundo que todos tenemos que estar en contexto, en equilibrio. No porque sea la potencia más rica, la potencia más pobre, son diferentes. Una tragedia coge y abarca a todos, desde arriba hasta abajo. Y ahí sí es la situación. Así es, muchas gracias, Valentín. Por ese lado. Entonces, para reflexionar y pensar un poquito en todos. De nada. Ok, está un poquito corrida el audio. Vale, muchas gracias. Bueno, nada, no sé si Crisol o Lore quieran decir algo para cerrar. Mario José nos dice todo muy hermoso, gracias. Ok. Bueno, no, pues ya con esto pues damos cierre. Lore, no sé si quieras. No, Ok. no, creo que es suficiente para que quienes nos vean también se detengan a pensar y a cuestionarse un poco por un momento. Ok. Bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre, por atender esta invitación de cada 8 días.